Por favor, encender las cámaras. Buenas tardes, profe. ¿Qué tal, Saulito? Buenas tardes. A ver, décimo D. Bien, jóvenes. Atención a la lista, por favor. Ya, Javier Álvarez, Presente. María Arellano, Presente. Milka Yovín, Presente. Edgar Barahona, Presente. Eric Barreto, Eric Barreto. Ha faltado Eric Barreto. Gary Bravo, Presente. Katia Carriel, Presente. Derek Chamorro, Presente. José Chugali, Presente. Lovis Cornejo, Presente. Valeria Fajardo, Presente. Ani Guerrero, Presente. Saúl Hidalgo, Presente. Agustín Moreira, Presente. Anabel Ojedis, Presente. Berini Pacheco, Presente. Zuleika Paredes, Presente. Manuel Pilay, Manuel Pilay. Ok, ha faltado Manuel Pilay. Kiara Pionce, Presente. Paulette Riera, Presente. Valeria Rodríguez, Presente. Julio Rodríguez, Presente. Elis Suárez, Presente. Nerlis Vera, Presente. Giovanna Yulán, Presente. Ashley Zavala, Presente. ya seguimos. A ver, espérenme un ratito que está ingresando Pilay. A ver, seguimos. Nos quedamos en Ashley Zavala, ¿verdad? Sí, presente. Ya, ok. Yacer Mite, Presente. listo. Sebastián Pinto, Presente. ya, listo. A ver, confirmen. Estaría con falta Manuel Pilay y Eric Barreto. Presente, profesor. Perdón, es que me confundí de link. Pensé que la formación cristiana. Ya, La costumbre, perdón. ok, listo. Entonces solo faltó. Presente, profe Pilay. Ah, sí está Pilay. Ya, muy bien. Entonces no faltó nadie. Muy bien. Ahí están todos presentes. Hoy día 25 de junio, listo. Ok. Jóvenes, un minutito, por favor.
Ya, jóvenes, listo. Disculpen, muchas gracias. Muy bien, vamos a ver en primer lugar si ya todos tienen sus notas completas, por si acaso. Vamos a verificar. Espero que a nadie le falten notas. A ver, aquí tenemos en estudios sociales. Ajá, efectivamente, todo está completo. Muy bien. Vamos a ver formación cristiana. ¿Está? Formación cristiana, vamos a ver. Muy bien. Muy bien, muy bien. Excelente también. Ya, muy bien. Derlis ya me ha enviado también la tarea que le faltaba. Muy bien. Ajá, ya todo está completo. Muy bien, jóvenes. Excelente. Una pregunta. Los jóvenes, a ver, los estudiantes Carriel, Vera y Pinto, ¿ya pueden dar aportes o todavía no? No, profe, Vera todavía no puedo. Ah, ya, ok, ok. Katia, No, profe, tampoco. ya. ¿Y el joven Pinto? Tampoco. Ya, ok. Entonces, bueno, les pido un favor, jóvenes. Cuando ya puedan dar aporte, hagan ese favor, avísenme. Un mensajito de WhatsApp y yo enseguida les asigno la prueba para que la hagan rapidito, ¿sí? Me avisan, para que no se queden sin esa nota. Bueno, voy a compartirles pantalla, vamos a ver el tema de hoy. Con este tema, jóvenes, vamos a cerrar lo que es estudios sociales de este primer parcial. En el segundo parcial, que comenzaría la otra semana, al igual, jóvenes, que en este parcial vamos a ir realizando dentro de la hora de clase, ustedes se van a ganar todas sus notas. Aquí vamos a hacer talleres, actividades, lecciones, cuestionarios, grupales, en fin, muchas cosas. Pero necesitamos que nunca falten. Siempre asistan a mis clases para que ahí se ganen todas sus notas, ¿sí? Muy bien, jóvenes, aquí tenemos el gran tema para el día de hoy, un tema calientito, un tema interesante y un tema súper picante, como que tuviera ají este tema. Ya vamos a ver por qué. Se llama América Latina hasta los años 50. Derlis Vera, ¿dónde comienza América Latina y hasta qué país termina? A ver. Empieza desde tipo Salvador. País antes desde México hasta Argentina. Bien, correcto, hasta el Polo Sur, ¿no es cierto? Desde México hasta el Polo Sur, la última puntita de Argentina y de Chile, ¿no? De Argentina, frente al Reino Unido. Ajá, muy bien. Claro, frente al Reino Unido, dijo Derlis, ya, por las Islas Maldivas, ¿no? Correcto, ya, muy bien. Fíjense que hasta el día de hoy los británicos tienen ahí colonizado, invadido ese territorio y nadie les dice nada, como son potencia mundial, hacen lo que quieren. Terrible, ¿no? Ese es el poder de la sala. Y luego en los discursos en la ONU, ahí sí hablan de derechos humanos y que son unos santos y que sí, la democracia. Eso es puro bla, 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 puro, nomás discurso bonito, nada más. Pero en la vida real, en la vida práctica, esas naciones poderosas siguen abusando y destripando a las naciones pobres. Así que de eso trata el tema de hoy, jóvenes. Vamos a abrir los ojos un poquito para que vean cuál es la realidad de nuestra sufrida América Latina. Un continente tan bellísimo, tan hermosísimo. Jóvenes, no es porque sea lavancioso ni nada. Yo he tenido la oportunidad de viajar por algunos países de Latinoamérica y uno se puede ver la belleza que tiene Latinoamérica en cultura, en gastronomía, en arte, en folclore, en baile, en danza, en música, en recursos naturales, en turismo. Qué belleza, jóvenes. Es increíble Latinoamérica. Pero uno no alcanza de entender por qué, siendo Latinoamérica un continente tan rico y tan hermoso, por qué es uno de los continentes más pobres del mundo. Y ahora vamos a ver cuáles son esas causas de esa pobreza. Bueno, vamos a leer cuál es la destreza para hoy. Entonces, si me ayuda, por favor,
Valeria Rodríguez, tenga la bondad, Valeria. Lea, por favor, la destreza para hoy. Valeria. Se nos fue Valeria. No, no le escuché. Perdone, profe, ¿qué tengo que decir? Ya, ahí sí le escuché recién, ya. Lea, por favor, la destreza de hoy. Explicar la trayectoria de Latinoamérica en la primera mitad del siglo 20. XX con sus cambios socioeconómicos e inicios de desarrollismo. Desarrollismo. Ya, muy bien. Muchas gracias, Valeria. Muy bien. Entonces, jóvenes, vamos a comenzar haciendo un breve recorrido histórico por Latinoamérica, la cual, les cuento, Latinoamérica ha pasado de ser prácticamente una colonia española, porque acuérdense que Latinoamérica fue invadida, conquistada, saqueada y robada por los españoles. Pero después de las guerras de independencia, cuando alcanzamos finalmente la tan ansiada libertad de que por fin los españoles se fueron a su casa y dejaron de llevarse las riquezas, sin embargo, jóvenes, pasamos de ser dominados por los españoles a ser dominados por los norteamericanos. Tanto así, jóvenes, que desde 1820, cuando se proclama la doctrina Monroe de parte de Estados Unidos declara que Latinoamérica le pertenece a él y que todos los países de Latinoamérica son su patio trasero, son su finca, que cuando Estados Unidos necesita algún recurso, necesita frutas, necesita minerales, Estados Unidos se va a su finca para que los gobiernos corruptos de acá le regalen todas las riquezas. Entonces, fíjense, jóvenes, hemos pasado de ser una colonia española, como dice la diapositiva, a una colonia norteamericana. A ver, Milka, yo vi. ¿Sí está Milka? Sí, profe. A ver, Milka, quiero que usted me responda la pregunta que está ahí en la pantalla. ¿Por qué si tenemos un país rico, o mejor dicho, el continente, todo Latinoamérica es un continente rico, ¿por qué la mayoría de latinoamericanos vivimos pobres? Explíqueme, Milka, ¿qué dice usted? Porque tenemos políticos corruptos que no saben cómo distribuir nuestros bienes económicos. Bien, Milka, gran parte de la respuesta está en lo que acaba de decir Milka. La raza de políticos corruptos que tenemos acá en Latinoamérica hace que las riquezas de ese país no sean administradas correctamente. No son administradas las riquezas en favor del pueblo, en favor de las personas para que se desarrollen. Y más bien las grandes riquezas del país, esos políticos corruptos, las entregan servidas en una bandeja de plata a las grandes potencias mundiales y a las empresas de esas grandes potencias mundiales. ¿Qué les parece? Así, jóvenes, por más riqueza que tengamos, si esas riquezas que tiene Latinoamérica las regalan a las potencias, las regalan a esas empresas, pues claro que en Latinoamérica nunca va a ser un país rico. Y siempre vamos a vivir. Oigan, jóvenes, ¿no? Ustedes han visto las noticias, ¿verdad? ¿Cómo está Colombia hoy en día? Hecho un caos. Protesta social, muertos, heridos, día y noche, manifestaciones, paros, huelgas. Y no solo eso, ¿qué me dicen de los carteles de las drogas? Si vieron ayer, mataron aquí en Guayaquil estilo sicariato, como con una ráfaga de 20 balazos. ¿Dónde fue? Fue por aquí, por el sur, creo que fue. ¿Por dónde fue? Britney Pacheco, ¿tú escuchaste esa noticia? ¿Por dónde fue? ¿Te Sí, fue por el Mall del Sur. Ah, por el Mall del Sur. Imagínense, cosa que da terror, da miedo. Uno no dice, uno sale a la calle, ¿no será que por ahí pasa un sicario y me confunde con otra persona y me da un tiro por ahí? O sea, vivimos en un estado de miedo, de terror. La semana pasada, ¿quién sabe lo que pasó en la cárcel? Otra vez en la cárcel de aquí de la penitenciaría de Guayaquil. ¿Quién sabe? ¿Se acuerdan o no? ¿Sí se acuerdan lo que pasó en la cárcel la semana pasada? ¿Vieron las noticias, jóvenes? ¿No vieron? La semana pasada, jóvenes, los PPL, personas privadas de la libertad, intentaron fugarse nuevamente de la penitenciaría. Y para ello habían tenido como una especie de granada, una especie de bomba, no sé, que la hicieron estallar y abrieron un hueco en la pared.
Miren lo que hicieron, jóvenes. Miren lo que hicieron. Observe el video. Observen lo que pasa ahí. Esto de aquí sucedió la semana pasada aquí en nuestra querida ciudad de Guayaquil. Miren, jóvenes, lo que pasa. ¿Dónde están los guardias de seguridad? ¿Dónde está la policía? ¿Dónde están los militares? ¿Dónde están las autoridades? Hace 2 o 3 meses en esa misma cárcel se mataron las personas que estaban dentro, privadas de la libertad, se mataron a cuchillazos y a palazos. No, bueno, fue en esa cárcel y en otras 2 cárceles muy grandes que tiene el Ecuador. En total murieron como 80 personas. Se asesinaron entre ellos como si fueran como si estuvieran en la jungla, como si fuera una jauría de personas que no tienen sentido en un estado de violencia tan grande, tan terrible. Miren, ahí está. Bueno, ya con eso es suficiente, ya se hacen una idea de lo que está. Eso vive Latinoamérica, jóvenes. Eso vive el Ecuador. Actualmente, ¿dónde están los carteles de droga más poderosos del mundo? ¿Dónde están esos carteles? Derlis, ¿dónde? Mira, lo que he escuchado, los más poderosos están en Europa, pero los más letales, los más, digamos, queda bien. Los más violentos y los más letales carteles de droga están en Latinoamérica, especialmente el cartel de Sinaloa, que es un cartel mexicano. Bueno, los choneros están acá a nivel del Ecuador, pero hay rumores, hay gente que dice y que cree que al parecer los choneros y estos grupos parece que se están aliando con esos carteles de drogas mexicanos. Eso sería lo peor que le puede pasar al país, jóvenes. Y de hecho ya está pasando. ¿Por qué creen que hay tanta violencia entre las cárceles y por qué tanto odio entre la pandilla de los choneros y la pandilla de los lagartos? ¿Por qué creen que hay ese odio a muerte, que se matan a machetazos y a palazos? ¿Saben por qué? Porque cada pandilla está con un cartel de drogas diferentes. Entonces, entre las mafias, a ellos no les importa la vida de nadie. A ellos no les importa nada. Entonces, jóvenes, eso vive lamentablemente Latinoamérica. Pero uno dice, Dios mío, ¿pero hasta cuándo? ¿Por qué? Y miren, jóvenes, como les decía, después de la independencia de Latinoamérica de los españoles, se creía que por fin ya Latinoamérica iba a ser libre y que sí, una patria en libertad, pero fue para peor, como dice Delis. Y bien dijo creo que era un periodista, no recuerdo el nombre, un escritor, que después de la independencia acá del 24 de mayo de 1822, que fue la batalla final, donde ya los españoles los derrotaron, los patriotas ecuatorianos los derrotaron a balazos y se fueron los españoles, hubo un escritor que dijo, último día del despotismo del yugo español, último día del despotismo y primero de lo mismo. Es decir, que las cosas no iban a cambiar para nada, iba a seguir todo igual. Y lamentablemente así ha sido. Se fue el imperio español sacado a balazos en las guerras de independencia, pero llegó el imperio de Estados Unidos. Ahí está el famoso tío Sam, apuntándonos con el dedo a todos los latinoamericanos. ¿Saben por qué? Porque desde 1820, con la doctrina Monroe de Estados Unidos, esa doctrina Monroe es como una especie de ley, digamos así, que los Estados Unidos elaboraron, donde dijeron, Latinoamérica le pertenece a Estados Unidos. La frase de ellos es, América para los americanos. Esa frase se la dedicaron, ¿saben a quién? A los españoles, a los portugueses, a los ingleses, porque esos países europeos primero vinieron a robarse las riquezas de Latinoamérica. Pero cuando ya los latinoamericanos se armaron y los sacaron a balazos en las guerras de independencia, lo sacaron fuera del continente, entonces Estados Unidos dijo, ya, Estados Unidos se frotó las manos y dijo, ya se fueron los españoles, ya se fueron los ingleses, ahora yo voy a ser el amo de todo este continente. Entonces ahí es donde Estados Unidos dijo, América para los americanos. Y desde ahí nos trata a todo el continente latinoamericano como si fuéramos su finca privada. Miren qué terrible, jóvenes. En la época de la colonia, que comenzó en 1492. A ver, ¿qué sucedió en 1492? ¿Quién se acuerda? ¿Qué pasó?
El 12 de octubre de 1492. ¿Quién se acuerda de esa fecha? Importantísima y nefasta a la vez para los pueblos nativos americanos. Recomiendo de la Latinoamérica. Bien, Saulito, muy bien, excelente, Saulito. El descubrimiento, bueno, de América, ¿no? Pero en realidad yo creo que en vez de descubrimiento nosotros vamos a decir la invasión, la conquista de América por parte de los europeos, porque eso fue lo que hicieron. Entonces, en épocas de la colonia, como dijo Saulito, cuando los También, profe, españoles... conocido como el Día de la Raza o el Día de la Hispanidad. Exacto, así es, tiene otros nombres también, muy bien. Pero como les decía, yo prefiero llamarlo el día de la invasión de Europa acá en Latinoamérica, porque Latinoamérica fue invadida y fueron robadas todas sus riquezas. Bueno, en esa época, la esclavitud y la explotación era sobre todo para extraer el oro, la plata, para sembrar y cultivar la caña de azúcar, pero también cultivaban y explotaban muchísimo lo que es el caucho, lo que es la madera, lo que son piedras preciosas, en Colombia especialmente las esmeraldas, y esos eran los recursos que más se llevaron de acá los españoles y los europeos. ¿Sí? Es decir, de Latinoamérica salía la riqueza. ¿Y saben qué le quedaba a Latinoamérica? Le quedaba la esclavitud y la pobreza. Jóvenes, es triste decirlo, pero hoy en día, en el año 2021, sigue sucediendo exactamente lo mismo cuando hay pésimos gobiernos en los países latinoamericanos. Les cuento algo, noticia fresquita y calientita. El Ecuador, ya los periodistas están haciéndole propaganda, esos malos periodistas que no son patriotas, que no aman al Ecuador, esos periodistas ya le están haciendo pero una propaganda pero tremenda a los famosos CIADI, los famosos CIADI. Les voy para que ustedes se dan cuenta, jóvenes. Miren, a ver, solo les voy para que ustedes se den cuenta cómo manipulan esos pésimos periodistas que tenemos aquí en el Ecuador. Miren aquí, por ejemplo, esta noticia. Dice, la vuelta al convenio del CIADI es clave para la ruta comercial del Ecuador. Le pregunto a Javier Álvarez. Javier Álvarez, cuando usted lee esta noticia, este titular, ¿usted cómo lo analiza? ¿Como que es algo positivo? ¿O ese CIADI es algo positivo para el Ecuador o es algo negativo para el Ecuador? No sé qué es IADI, profe. El CIADI es un convenio que firman los países ricos con los países pobres. Estos periódicos de aquí le dicen la vuelta al convenio del CIADI es clave para la ruta comercial del Ecuador. Con este titular nos están haciendo o tratan de hacernos creer que con el CIADI todo es bueno, que todo es hermoso, que el Ecuador se va a volver prácticamente una potencia económica y comercial gracias al convenio del CIADI. El CIADI es un acuerdo, jóvenes, que los países ricos obligan a firmar a los países pobres, en los cuales los países pobres se comprometen a que si viene una empresa de ese país rico, aquí por ejemplo, a explotar el petróleo, supongamos que viene una empresa de Estados Unidos, de Inglaterra, a explotar el petróleo, para que venga esa empresa, ese país rico le dice, tú tienes que firmarme un CIADI, tienes que firmarme uno de estos convenios, ¿sí? Miren, ¿qué significa? El CIADI es el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones. Eso significa el CIADI. Entonces, el país rico le dice, yo te mando una empresa para explotar el petróleo de tu país, pero si tú me firmas un CIADI, si tú te sometes a este Centro Internacional de Arreglo de Diferencias. ¿Por qué razón? Entonces,
vamos a suponer que viene esa empresa internacional, explota el petróleo y resulta que deja contaminando la selva. Derrama petróleo en los ríos, en el Amazonas, contamina los ríos de la selva. Los nativos aborígenes de la selva se enferman por la contaminación y miles de personas comienzan a enfermarse, las aguas están envenenadas por los químicos del petróleo y todo se contamina. Encima de eso, por cada $100 de petróleo, esa empresa de otro país se lleva mínimo $85. Y al Ecuador, que es el dueño del petróleo, le deja solo $15. Entonces, totalmente injusto, totalmente en contra de los intereses de nosotros como ecuatorianos. Pero esos famosos CIADI, ¿qué es lo que hacen? Los famosos CIADI es que si el país quiere abrir los ojos y seguirle un juicio a esa empresa por haber contaminado los ríos, por haber contaminado el aire, por haber hecho que la gente de esas comunidades indígenas se enfermen, se mueran por los químicos, por la contaminación, o por haber estafado a nuestro país, llevándose ellos la mayor parte de las riquezas y a nosotros dejándonos una miseria y encima de eso la selva contaminada. Si nosotros queremos seguirles un juicio, ¿saben lo que hacen? Con este CIADI, esa empresa nos va a decir, ah, ya listo, ¿tú quieres seguirme un juicio? Ya, pero el juicio no me lo vas a poder seguir en el Ecuador. Para seguirme ese juicio, tú te vas a venir a mi país a seguirme el juicio acá con mis leyes. Así que yo te obligo a jugar con mis reglas. Y adivinen qué. En esos famosos CIADI, jóvenes, en estos famosos centros internacionales de arreglo de diferencia, resulta que esos abogados, que esos jueces internacionales que trabajan en estos CIADI, son gente pagada, comprada y recontra que comprada por esas empresas transnacionales. Les pregunto, esos jueces, ¿a quién le van a hacer ganar el juicio? ¿A la empresa o al Estado ecuatoriano? ¿A quién? Obvio que a la empresa, ¿verdad, Giovanna? Giovanna, ¿sí o no? A la Sí. empresa. Le van a hacer ganar todo a la empresa. Y mientras que para el Estado ecuatoriano, ¿qué le queda? Le queda una selva contaminada, ríos llenos de petróleo, y le dejaron una miseria, apenas el 15% de la ganancia. ¿Se da? Eso, muy bien, así es, Katia Carriel. Similar al tema de Chevron, así es. Similar al tema de Chevron, que hoy en día el Ecuador, en esos famosos arbitrajes internacionales, que son estos famosos CIADI, le obligaron al Ecuador a que tiene que pagarle a Chevron como $8.000 millones, dizque en indemnización por haber perjudicado su imagen y por haberlos denunciado y no sé qué. Hágame el favor. Después de que ellos se llevan pero millones y millones de dólares. Imagínense. Derlis, ¿iba a decir algo? Sí, profe, ni solo es Europa. También aquí lo que pasó con la empresa brasileña. Ah, sí, por supuesto. Odebrecht. Con Odebrecht, por supuesto, Derlis. Odebrecht hizo algo similar, jóvenes. A ver, ¿ustedes han visto algún directivo de Odebrecht que haya sido metido a la cárcel aquí en el Ecuador? ¿Aquí en el Ecuador? Ninguno. ¿Por qué esas empresas se aseguraron haciéndolo bruto al Ecuador o haciéndolo bruto a los políticos que firmaron esos tratados del CIADI, donde los políticos les dieron a esas empresas todas las de ganar y a los ecuatorianos nos dejaron todas las de perder? Bien dijo Milka, los políticos corruptos tienen gran parte de responsabilidad en la pobreza que vive Latinoamérica. Entonces, miren, jóvenes, no ha cambiado en nada. De la colonia hasta acá no ha cambiado nada. Entonces, miren, en 1823 aparece la doctrina Monroe, donde dice América para los americanos. A partir de ese momento, acuérdense que la batalla de Pichincha, se dio el 24 de mayo de 1822. Al año siguiente, Estados Unidos se da cuenta que ya se fueron los españoles, que los sacamos a balazos por las guerras de independencia, y Estados Unidos abre los ojos y dice, ya se fueron los españoles, ya se fueron los portugueses, ahora sí, yo me puedo adueñar de toda Latinoamérica. Y ahí aparece la famosa doctrina Monroe, de América para los americanos.
Por eso, y ahora hay de aquel país que se ponga en contra de Estados Unidos. Enseguida lo bloquea, lo sanciona, lo quiebra económicamente, lo hace morirse de hambre. O si no, en el peor caso lo invade, manda sus aviones, manda sus ejércitos, su barco y invade ese país. Y él se coloca como el amo del mundo, cometiendo todos los abusos que le plazca cometer. Ah, no, pero después cuando va a la ONU, cuando hablan en los medios de comunicación internacional, ellos hablan de derechos humanos, ellos hablan de honradez, ellos hablan de un sinfín de cosas que ellos nunca cumplen. Ellos nunca cumplen eso. Miren, en 1830 comienza la época republicana. El sueño de Bolívar era un sueño hermoso, jóvenes. El sueño de Bolívar era la unidad de Latinoamérica. Imagínate lograr tener unidad en toda Latinoamérica y conformar un solo país enorme, gigantesco. Seríamos un país muy, muy poderoso. Estaríamos dictando las reglas del comercio, de la economía mundial posiblemente. Seríamos un actor muy destacado. Pero bueno, no sucedió eso. Además porque a Bolívar lo traicionó mucha gente, lo traicionaron a Bolívar. Sus sueños, sus anhelos, lo que él quería con la Gran Colombia tampoco se pudo hacer. ¿Y saben por qué, jóvenes? Porque siempre ha existido la viveza criolla. ¿Se han escuchado esa frase, la viveza criolla, verdad? ¿Se han escuchado o no, la viveza criolla? Edward Barahona, ¿no ha escuchado esa frase? No, profe. Ya, les voy a explicar. Esa frase se la utiliza, la famosa viveza criolla, cuando alguna persona se quiere pasar de sabido y quiere aprovecharse de los demás, sacando la mayor parte de beneficios para él mismo y a los demás dejándolos en la pobreza. Y resulta que los criollos fueron una clase social, digamos así, dentro de la colonia. ¿Quiénes eran los criollos? Los criollos eran los hijos de españoles, pero que nacían dentro del territorio latinoamericano. Entonces eran gente pues que se parecían físicamente a los españoles, de piel mucho más clara, más blanca, altos, con barba, y eran gente de piel blanca, de apellidos muy, muy españoles. Esos criollos, desde el inicio, se sintieron superiores a los mestizos. Ni se diga a los indígenas, ni se diga a los afrodescendientes. Ellos se sentían superiores y miraban por encima del hombro a todos los demás. Los famosos criollos. Esos famosos criollos hasta el día de hoy existen, solo que obviamente ya no existen como hijos directos de los españoles, sino que estos vienen a ser los descendientes de esos españoles. Es por eso ustedes se han dado cuenta que en el Ecuador hay muchísimas familias muy, pero muy pudientes, de mucho, mucho dinero. La mayoría de esas familias de mucho dinero son descendientes de los criollos españoles. Y esas familias que tienen mucho, mucho dinero son las familias que son dueños de los grandes medios de comunicación del Ecuador, son los dueños de las grandes empresas, de las grandes fábricas que tiene el Ecuador. Son la gente que más poder económico tiene. Y esa gente es la que muchas veces llega al poder político, los que gobiernan el país. Entonces, cuando llegan al poder político y gobiernan al país, resulta que no gobiernan para el pueblo, sino ¿para quién? ¿Para quién gobernarán, Giovanna Yulán? ¿En beneficio de quién gobernarán estas famosas élites criollas que se creen superiores a los demás ecuatorianos? ¿Para quién gobernarán esas personas? Para las personas corruptas que eran los estadounidenses. Exacto. Gobiernan para beneficiar a las empresas estadounidenses, inglesas, francesas, esas empresas de las grandes potencias mundiales, gobiernan para ellos, para darle los beneficios a ellos. En otras palabras, siguen siendo unos traidores vendepatria. Así de claro. Lenín Moreno es uno de esos.
Lenín Moreno es uno de esos, aunque no sea quizá familia o descendiente directo de los criollos, no sé si lo será o no lo será, pero ese señor se comportó con el Ecuador en estos 4 años de gobierno de esa manera, de la manera más vil, beneficiando al máximo a los intereses extranjeros y haciendo pedazos la economía del Ecuador. Por eso yo siempre les digo que el Ecuador en estos años ha tenido 2 pandemias. Una pandemia que se llama de COVID-19 y otra pandemia que se llamó Lenín Moreno. Y les cuento algo, ¿saben dónde está Lenín Moreno ahorita? Lenín Moreno está trabajando para un medio de comunicación de Estados Unidos, como editorialista, como gran escritor, como si él fuera un gran intelectual, que aquí no tenía ni 2 manicitos, no tenía nada. ¿Por qué? Porque así Estados Unidos premia a sus sirvientes. Como Lenín Moreno fue un sirviente de Estados Unidos, enseguida Estados Unidos le dice, véngase para acá, mijito, usted 4 años me sirvió y me besó los pies a mí, véngase, ahora sí, para que no lo vayan a acribillar a balazos en su país allá porque la gente lo detesta, porque usted fue un pésimo gobernante, véngase, yo lo voy a cuidar acá, acá le voy a dar trabajito como escritor. ¡Qué indignación, jóvenes! Y así, Profe, digan. creo que incluso en una entrevista había dicho algo así de que él nunca quiso ser presidente, pero ya cuando llegó a la presidencia y todas esas cosas, ahí ya lo aceptó, pero me imagino que debe haber sido por el dinero en sí. Por supuesto, Kat. Sí, es verdad lo que usted dice. Hay videos en internet donde él afirmó que él nunca quiso ser presidente. También saben lo que él dijo, que él odiaba a los ecuatorianos que votaron por él. Y los ecuatorianos que votaron por él en ese entonces fue por lo menos el 60 o 70% de la población, no recuerdo bien, 55 o 60% por ahí. En otras palabras, él dijo que odiaba a la mayoría de ecuatorianos. Y meses antes de terminar su mandato presidencial en Estados Unidos mismo, él dijo que alguna vez alguien le había dicho que le hubiera gustado tener un mejor presidente y que él le contestó que a él le hubiera gustado tener un mejor país para gobernar, un mejor pueblo para gobernar, porque el pueblo ecuatoriano no sirve de nada prácticamente. Así de nefasto, jóvenes, ese hombre. Pero ese hombre era aplaudido y le tiraban flores todos los días los medios de comunicación del Ecuador. Para que ustedes se den cuenta por dónde va la cosa. Jóvenes, nos volvemos a conectar enseguida, ¿sí? Listo, vámonos.